Muy buenas tardes, hermanos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Castro. Yo soy colombiano, pero los últimos 10 años, junto con mi esposa y mi familia, hemos estado sirviendo en España como misioneros, trabajando principalmente en una iglesia que es relativamente joven, 11 años de existencia, siendo parte del liderazgo. Yo he sido parte de un grupo de ancianos pastores que hacemos toda la labor pastoral de la iglesia, una iglesia creciente, una iglesia a la que están llegando nuevas familias y que tiene mucho ánimo. Hemos estado también intentando y con el propósito de plantar iglesias hijas en diferentes pueblos alrededor de la iglesia. La iglesia está al este de Madrid, muy cerca de Alcalá de Henares, y nuestro propósito es poder plantar más iglesias en los pueblos de alrededor. Lamento mucho no poder estar con ustedes. Estaba planeando y queriendo estar con ustedes hoy mismo, y lamento mucho que por la situación que estamos viviendo no pueda estar. Desde julio del año pasado estamos viviendo aquí en Inglaterra. Nosotros como misioneros dependemos de fondos de acá, de iglesias e individuos que nos apoyan, y hemos estado este tiempo y hasta mediados de este año visitando iglesias, reconectando con iglesias apoyantes, amigos, familia, levantando fondos para poder regresar a España. Nuestro propósito era regresar en septiembre, pero pues por la situación que estamos viviendo, pues eso no va a ser posible. No sabemos cuándo, pero estamos tranquilos y confiados en el Señor, en que Él tiene el control de la situación, de nuestra situación, de nuestros tiempos. Entonces no nos preocupa mucho el no poder regresar cuando nos habíamos propuesto. Agradecemos mucho el apoyo de ustedes. Por muchos años nos han apoyado y lo agradecemos mucho las oraciones que hacen por nosotros también. España es un país interesante, nos gusta mucho y vemos que Dios está haciendo una gran obra. Ha sido un país históricamente muy difícil para el Evangelio, pero Dios está haciendo grandes cosas y confiamos que en este tiempo y por lo que viene, que no va a ser fácil, el Señor hará mucho más. Normalmente es en situaciones de dificultad cuando las personas se abren más a Dios, y confiamos que sea así. Confiamos y oramos, pedimos oración, que la iglesia, no solamente la iglesia de Camarma, la iglesia donde trabajamos nosotros, sino la iglesia de España esté muy fortalecida en el Señor y pueda responder a los desafíos que se vienen para la sociedad española y para la iglesia también. Pedimos que el Señor los bendiga, los fortalezca, los guarde en estos tiempos inciertos, y que sigan muy aferrados al Señor. Los bendecimos en el nombre del Señor, hermanas. Es un verdadero privilegio que en medio de los tiempos que estamos viviendo podamos reunirnos y seguir siendo iglesia. La iglesia no ha cerrado sus puertas. La iglesia de Cristo sigue hoy más viva y activa que nunca. Y le damos gloria a Dios por la tecnología que permite que podamos reunirnos desde puntos tan diferentes. Ahora, yo sé que se ha hablado mucho hoy, mucho en estos días, y se podría decir mucho más sobre esto de la pandemia, de los tiempos que estamos viviendo, de cómo es la vida, cómo ha cambiado la vida. Pero yo no quiero añadir más, solo quiero decir una cosa, resaltar algo. Y es que si esta pandemia ha despertado algo en la sociedad, es una profunda sensación de vulnerabilidad. Estamos acostumbrados a vivir vidas más o menos estables, donde teníamos controlado casi todas las situaciones de nuestra vida. Creemos que la ciencia, por ejemplo, podía responder a todo, tenía las respuestas para todo. Tenía la idea de que el dinero podía comprar, todo o casi todo. Pero esta pandemia ha revelado cuán inciertas son todas las seguridades supuestas que teníamos. Y ese sentimiento de vulnerabilidad hace que los temores que ya traíamos de antes se acentúen aún más. Quizás la reacción más generalizada o el sentimiento más generalizado hoy en día ante lo que está pasando es el temor.
Y en tiempos como este, qué tan importante es volver a la Escritura y estudiar las historias sencillas pero profundas de la Biblia. Y hoy quisiera que miráramos una de las historias de Jesús que se encuentra en Mateo 4, 35 al 41, cuando Jesús calma la tempestad. Vamos a leerlo. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: ese día, caída de la tarde, les dijo, eso es, Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, estamos aquí al comienzo del ministerio de Jesús. Dice el Evangelio que grandes multitudes seguían a Jesús y se admiraban de su enseñanza porque enseñaba con autoridad, no como los escribas. Y dice que tal llegó a ser la popularidad de Jesús que tuvo que pedirle en algún momento a los discípulos que consiguiera una barca desde donde él pudiera predicar a las multitudes, porque las multitudes lo apretujaban. Ahora, en esta ocasión de la historia que hemos leído, Jesús había estado enseñando todo el día desde la barca, y al atardecer Jesús se propuso cruzar al otro lado del lago de Galilea, el mar de Galilea, como le llamaban los israelitas. Quizás Jesús necesitaba descansar, había sido un día intenso, su ministerio en esos días era bastante intenso. Quizás Jesús quería estar a solas con los discípulos. Y entonces Jesús despidió a la multitud y comenzó el viaje a través del lago. Pero dice que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca y iban a anegarla. Ahora, para la mayoría de nosotros, el mar está asociado con cosas positivas. Vacaciones, playa, descanso, relax, paisajes preciosos, puestas de sol preciosas. Sin embargo, también sabemos que el mar tiene un gran potencial de destrucción. Por ejemplo, recordamos los tsunamis, el tsunami en el sureste asiático en 2004 o el tsunami en el Japón en 2011. Quizás algunos de nosotros hemos vivido experiencias peligrosas en el mar y sabemos que el mar, hermoso como es también un lugar al que tenemos que acercarnos con mucho cuidado y respeto. Y yo creo que de igual manera los judíos, que eran navegantes diestros, veían al mar como un lugar no solamente de provisión, de comida, de recursos, pero también como un lugar de caos y destrucción. En la literatura bíblica, el mar se convierte en una metáfora, en una comparación de las fuerzas del mal y de destrucción y caos. La Biblia, por ejemplo, habla del diluvio, en que las aguas destruyen el mundo, que había el mundo habitado en aquel entonces. Vemos la historia del pueblo israelita. Las mismas aguas que Dios abrió, las aguas del Mar Rojo que Dios abrió para que los israelitas pasaran por tierra seca, esas mismas aguas se vuelven y destruyen al ejército del faraón. Es en la mar donde habita el Leviatán, el monstruo marino que se opone a Dios. Y algunas veces, especialmente en los Salmos, las aguas representan los problemas de la vida, los peligros, amenazas, presiones que se ciernen sobre las personas. David, por ejemplo, dice, las aguas me han llegado hasta el alma, me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega.
La tempestad a la que se enfrentaban Jesús y sus discípulos era una tempestad de proporciones mayúsculas. Tenemos que recordar que los discípulos eran hombres de mar, hombres cuya vida estaba en el mar, trabajaban en el mar. Seguramente habían vivido muchas tempestades, muchas tormentas, y estaban acostumbrados a lidiar con ellas. Por eso esta tormenta que se cernía sobre ellos tenía que ser una tormenta de proporciones muy grandes, porque ellos estaban atemorizados. Pero lo curioso aquí es que mientras la tormenta arreciaba, Jesús dormía. Seguramente estaba agotado después de un día intenso. Pero hay una cierta ironía en el hecho de que Jesús duerma mientras los discípulos se enfrentan a esta tormenta que amenaza su vida. De hecho, hay cierta similitud con la historia de Jonás. Y es casi como si a Jesús no le importara lo que estaba pasando. Eso es lo que dicen los discípulos cuando le reprochan: no te importa que perezcamos. Quizás esa sea la idea que a veces tenemos de Dios cuando enfrentamos dificultades en la vida. Es que Dios no me escucha, por más que oro, no me escucha. Es el mismo reclamo que vemos, por ejemplo, en los Salmos, que se repiten tantas veces. ¿Dónde estás, Dios, cuando más te necesito? No escondas tu rostro de mí. No sé si a ustedes les parece bastante irónico también el hecho de que la sociedad que vive a espaldas de Dios, cada vez que hay una tragedia, la pregunta que más la gente se hace es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la pandemia? Y Dios está más cerca de lo que podamos imaginarnos. Y Jesús estaba ahí, despertó, y con una facilidad impresionante calmó la tempestad. Cálmate, sosiégate, le dice al viento. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Así como la Biblia presenta al mar como una fuerza de destrucción y caos, asimismo la Biblia presenta a Dios como soberano sobre la fuerza destructora de las aguas y de la naturaleza. Dios no solamente envía el diluvio sobre la tierra, sino que preserva la vida de la familia y de los animales. Es Dios el que separa las aguas del Mar Rojo para que los israelitas crucen sin ningún peligro. Es Dios quien destruirá al Leviatán, dice los Salmos. Y es Dios quien promete que cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo, dice Él. Si por los ríos, no te anegarán. Es decir, vemos por un lado el poder destructor del mar, de la naturaleza, pero también vemos el poder soberano de Dios, no solo protegiendo la vida, sino también controlando las fuerzas naturales. Dios trae control y orden donde hay caos. Y esta es quizás una de las cosas que más necesitamos recordar en estos días, que Dios está en control, que la pandemia no es algo que le tome por sorpresa, que Dios tiene la última palabra en la historia de los acontecimientos del mundo, que Dios no solamente un Dios que está que responde a nuestros llamados, en nuestras situaciones personales, pero Dios es el Dios del universo, que está en control. Pablo dice que Dios en Jesucristo está reuniendo todas las cosas en Cristo. Qué importante es saber y entender esto y afianzarnos en esa verdad y en la esperanza que nos da esa verdad, que Dios está en control. Y Jesús no solo reprende el viento, sino que también reprende a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es interesante que aquí Jesús no contrasta la fe con incredulidad, sino con temor. El que los discípulos estuvieran amedrentados en esta historia equivalía a decir que no tenían fe. No tenían fe. El temor paraliza todo, aún la fe. Normalmente tenemos temor cuando sentimos que perdemos control de alguna situación, cuando no sabemos qué hacer, cómo manejar una situación, cuando no sabemos qué va a pasar,
cómo cuando desconocemos las consecuencias de lo que está pasando. Temor y control son dos cosas que van de la mano. Cuando se va el uno, aparece el otro. Y llama la atención que la Biblia habla de temor muchas más veces de lo que nosotros podamos imaginarnos. Miren, hace como algunos años yo pasé por un periodo en mi vida en que sentía que Dios quería erradicar ciertos temores de mi vida. Y parecía que cada vez que abría la Biblia, Dios me perseguía con las palabras: no temas, no temas. No importa dónde abría yo la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre Dios estaba diciéndome: no temas. Pero no solo eso, estaba cada vez dando razones para no temer. No temas porque yo soy tu Dios, pues yo te sostendré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo soy tu Redentor, yo te he redimido, eres mío. Y sin duda la promesa más frecuente que aparecía era: no temas porque yo estoy contigo. Qué reconfortante esto. No temas porque yo estoy contigo. Lo que disipa el temor en nuestra vida no es tener control sobre las situaciones. De hecho, como dicen por ahí, control es una ilusión. Creíamos tener todo bajo control, pero no es cierto. La ciencia, creemos que lo sabía todo. La tecnología, el dinero, el conocimiento, creíamos tener la vida asegurada. Pero esta pandemia ha mostrado que eso es solamente una ilusión. Lo que radica el temor en nuestra vida no son estas cosas, no es el control, no es la información, no es el conocimiento, no es la ciencia. Lo que radica el temor de la vida es la presencia de Dios. Alguien ha dicho de esa historia que lo importante no es qué estaba pasando alrededor de la barca, sino quién iba en la barca. ¿Quién iba en la barca? Y el problema es que los discípulos no sabían quién iba en la barca con ellos. No sabían quién era Jesús realmente. Cuando Jesús calmó la tempestad, en lugar de tranquilizarse, tuvieron aún más miedo. Si antes tenían miedo, ahora estaban aterrorizados. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una de las claves para entender el Evangelio de Marcos es la identidad de Jesús. Miren, cuando uno comienza a leer el Evangelio, uno nota que se hacen muchas preguntas en torno a la persona de Jesús. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que enseña? ¿Por qué habla así? ¿Dónde obtuvo estas cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y esos milagros que hace con sus manos. Y vemos que al mismo tiempo Jesús parece querer ocultar su identidad. Interesantemente, los demonios sabían quién era Jesús. Tú eres el Santo de Dios, decía. Y Jesús les advertía insistentemente que no revelaran su identidad. Marcos, por ejemplo, dice que Jesús solamente enseñaba en parábolas. Sin parábolas no les hablaba a los que estaban fuera, el grupo de los religiosos de la época. Y decía, no les enseñaba sino en parábolas para que viendo, vean pero no perciban. Y oyendo, oigan pero no entiendan. Así que los discípulos tenían un conocimiento apenas limitado de Jesús. Le habían visto hacer milagros, le habían visto liberar a personas poseídas por demonios, le habían visto enseñar con autoridad, pero no sabían a ciencia cierta quién era Jesús. No sabían a ciencia cierta que Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo. Tener control sobre la naturaleza, calmando la tempestad de la manera que Jesús lo había hecho, equivalía a decir que Jesús es Dios. ¿Quién puede hacer algo así sino solamente Dios? Pero ellos no hicieron esa conexión. Y solamente más adelante en la historia, en el capítulo 8, cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿quién decís que soy yo? Que Pedro, el más extrovertido, el hombre que tenía más arrojo entre los discípulos, contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración cambia completamente todo el curso de la narración en Marcos. Ahora yo sé que
Todos estamos luchando con temores de una u otra índole. Temor a contagiarnos, temor a la muerte o a la muerte de un ser querido, un ser cercano, temor por nuestra estabilidad laboral, económica, temor a más encierro, temor al mañana, temor a no saber cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Y estos temores se disipan solamente cuando aceptamos que no podemos tener el control en la vida de todo. Cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en aquel que sí tiene el control de todo, incluso el viento, el mar, el universo, la pandemia. Pero para confiar en Dios tenemos que conocerlo. Los discípulos no tenían fe y estaban atemorizados porque no conocían a Jesús. Fe en Dios, no es optimismo ciego, no es decir, bueno, yo sé que de alguna manera las cosas van a ir mejor mañana. Fe en Dios es confianza en una persona, confianza en la persona de Jesucristo, y esto supone una relación. Cuando Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, o cuando Jesús promete en la Gran Comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo siempre he pensado que era como una especie de bastón que Jesús ofrecía para apoyarnos, ¿no? O como una especie de comodín que sacamos del bolsillo cuando necesitamos y luego cuando ya no necesitamos pues volvemos a poner en el bolsillo. O una tarjeta de esas de Monopolio para salir de la cárcel. No. Cuando Dios te dice no temas porque yo estoy contigo, nos está invitando a una relación. Nos está diciendo yo quiero ser tu compañero de viaje. Eso supone relación. Si no tienes una relación con Dios, si Jesucristo no es tu Salvador, Dios te invita hoy a que pongas tu fe en Él y le permitas tomar el control de tu vida. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos una vida abundante, una vida con propósito, una vida con metas, con propósitos nuevos. Si quieres hacerlo, si quieres tener esa relación con Dios, solo pedirle que Él limpie tus pecados, que Él tome el control de las riendas de tu vida. Curiosamente, hoy en día que se habla tanto de China, tengo entendido que la palabra crisis en chino está compuesta de dos palabras. Por un lado, amenaza, peligro, y por otro lado, oportunidad. Y esta crisis mundial nos está dando, yo creo, una oportunidad sin precedente de conocer más a Dios, de profundizar en nuestra relación con Él, de dejarnos sorprender por Dios, de llegar a conocer dimensiones nuevas y más profundas de Dios. Pete Greig, el hombre que comenzó el movimiento de oración 24/7, dice que a través de este encierro Dios quiere que vivas no una vida más disminuida, sino una vida más profunda. No una vida de temor, sino una vida de valor y fortaleza. Y que a través de la presión del encierro nazcan muchos diamantes en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestra manera de ser. Pero depende de cada uno de nosotros aprovechar o no esa oportunidad. Dicen que dos reacciones típicas en este tiempo de encierro en la gente son comer o pasar más tiempo conectado en las redes. ¿Cuánto tiempo estamos pasando viendo o leyendo noticias? ¿Cuánto tiempo pasamos conectados a las redes sociales? La cantidad de noticias, videos, historias, opiniones que hay en las redes sociales son realmente abrumadoras. Y no sabemos qué creer, qué es cierto, qué no es cierto. Y lo que han hecho es crear otra pandemia paralela de confusión y de temor. Yo quisiera retarte en este día a que te desconectes de las redes y te conectes a Jesús. Quisiera terminar esta reflexión leyendo las palabras que ya mencionamos en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo.
No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar y terminar. Señor, gracias que tú eres el Dios de la creación. Gracias que tú estás en control, Señor. Que tú eres supremo, que no hay nada ni nadie por encima de ti, Señor. Gracias, Señor, que tú te revelas a nuestra vida y que tú quieres en este tiempo, Señor, revelarte aún más a nuestra vida, Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad, Señor, para conocerte más, para profundizar más en nuestra relación contigo, Señor. Que al salir de este tiempo, al terminar este tiempo de encierro, seamos mejor, seamos diferentes, Señor, para honra y gloria de tu nombre y para bendición nuestra y de los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.